Bien, eh, como ya sabemos, vamos a estar transitando entonces hoy sobre el capítulo 73 de Salmos. Un capítulo que fue escrito por el salmista Asaf. Yo di una introducción la semana pasada, voy a ir rápidamente a retomar algunos puntos de esa introducción solamente para poner en contexto a las personas. Permítanme un minutito para hacer eso. Dimos una pequeña introducción sobre el libro de los Salmos, no voy a hablar ahorita sobre ese tema. Lo que sí quiero es rápidamente introducir un poquito sobre el personaje de Asaf. Asaf habíamos estudiado que era un salmista, habíamos dicho que además de ser un salmista era un ministro que ministraba, valga la redundancia, en el templo en los tiempos de David. Era un ministro, era un cantor que tocaba címbalos, específicamente es el instrumento que tocaba. Era un arreglista, por supuesto, también cantaba, y como podemos ver aquí en el Salmo 73 escribía salmos de una manera, por supuesto, absolutamente poética, porque lo que pudimos leer aquí es impresionantemente poético, y la hermosura de la sapiencia hebrea es increíble, ¿no? Asombrosa. Y este salmista, por algunos vestigios que pudimos ver en Segunda de Crónicas, nos deja ver el hecho de que estamos ante la posibilidad de que él era el director de culto dentro de lo que era la parte salmística en el templo, ¿no? Y todo lo que eran los procedimientos dentro del templo en los tiempos de David. Y era un levita, es decir, que era una de las personas que estaban dentro del sacerdocio de Israel. ¿Por qué quiero poner en contexto todas estas cosas? Porque no estamos hablando de un recién convertido. O sea, y eso es lo primero que quiero que tengamos presente. No estamos hablando de alguien que se estaba iniciando en los caminos del Señor, sino de alguien que ya tenía una experiencia muy profunda en el caminar con el Señor, y además tenía, por supuesto, una labor pero tan exigente y tan minuciosa y tan delicada y comprometedora como la de ministrar nada más y nada menos que en el templo del Señor. Y eso usted tiene que saber que son palabras muy mayores, ministrar dentro del templo del Señor. Y ustedes saben que quien delega la función de este hombre como salmista para el templo, para el servicio del templo, fue el mismo rey David. Y ya saben que ustedes que David también fue un salmista. David también era un cantor, él tocaba el arpa, era un hombre sumamente instruido en el arte de la música y todas estas cosas, tanto así que cada vez que tocaba esa cosa los demonios agarraban y salían dándose contra las paredes, ¿no? Recordamos el caso de, por ejemplo, de Saúl, cuando en su tormento demoníaco David tocaba el arpa y era confortado en esos momentos mientras que David tocaba el arpa, por lo que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de un hombre que cada vez que tocaba esa cosa, la unción de Dios emanaba de una forma impresionante, ¿no? Absolutamente impresionante. Y claro, yo no me imagino un hombre con la semejante talla que tenía David llamando o invitando al culto de la alabanza a cualquier persona. Y dijimos la semana pasada que uno de los problemas que tenemos dentro de la cristiandad del siglo XXI es el hecho de que precisamente hoy los pastores y mucha gente que hace vida ministerial como líderes dentro de las congregaciones no tienen cuidado cuando van a elegir a la gente que va a cantarle al Señor, que va a alabar al Señor. Y había puesto el caso de un joven que estudió conmigo en la secundaria. Él era baterista y tocaba tanto para la iglesia católica como para una iglesia evangélica, la batería. Y el muchacho era satanista. Imagínese usted el rigor de esas iglesias para elegir a sus salmistas, ¿no? Los filtros que utilizaban. ¿Cuáles eran los filtros que utilizaban? Absolutamente ninguno, no tenían filtros. ¿Cuál era el rigor? Absolutamente ninguno. Sobra y basta decir con que esta gente no tenía ni el más mínimo interés seguramente en el tema de la alabanza. A lo mejor tenían como un simple decorativo más dentro del culto, o no pensaban que eso tuviera tanta importancia como sí entendemos por la palabra que tiene. De hecho, tanta es la importancia de la alabanza en el culto, en el templo, que se escribió todo un libro para eso, ¿no? Y yo no creo que Dios vaya a inspirar todo un libro sobre el tema de los salmos si para Él no fuera importante al levantar alabanza hacia Él. De manera que esto es sumamente importante. Eso es lo que puedo decir rápidamente acerca de Asaf. Si nosotros transitamos sobre los 12 capítulos que él escribió, vamos a ver que es un hombre que tenía mucho entendimiento. Conocía sobre la Torá, conocía sobre la historia de Israel, conocía sobre las diferentes aflicciones y los diferentes personajes históricos que habían decorado la historia de Israel en términos de lo que era la fe. Podemos observar que el tipo tenía una capacidad de análisis
impresionante, era un hombre sumamente inteligente, un hombre sumamente entregado. Y todo esto lo quiero poner como trasfondo, porque usted tiene que mantenerlo presente en la medida que vamos avanzando en todos estos 14 versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy, porque es necesario que tengamos presente que no estamos hablando de un cachilapito en la fe. No estamos hablando de una persona iniciada, porque cualquiera pudiera hacerse la pregunta o llegar más bien a la conclusión de decir, pero es que este hombre, claro, ¿cómo no iba a vivir la crisis que vivió y cómo no iba a vivir la aflicción que vivió si el tipo estaba apenas bebiendo biberón? Estaba apenas tomando lechita, o sea, no había comenzado a comer sólido, y es de esperar que una persona que todavía no tiene un crecimiento espiritual avanzado, pues tenga que pasar crisis tan tremendas como las que pasó este hombre y tener que llegar a conclusiones tan absolutamente cuestionables como las que llegó el salmista Asaf. Entonces hoy vamos a adentrarnos un poco en cuál fue la crisis de este hombre. No vamos a llegar todavía al tema de las resoluciones, de cuáles fueron los diferentes métodos que él utilizó para poder salir del pozo en el que se metió él mismo, pero sí vamos a transitar en estos primeros 14 versículos sobre ver cuál es la crisis de Asaf. Una crisis que no se nos hace de ninguna manera, se nos hace para nosotros ni un secreto, ni se nos hace ajena a nuestra propia vida, porque lo que él vivió acá, lo que él afrontó acá, no es ajeno a ninguna de las experiencias que nosotros hemos podido tener. De hecho, este es un mensaje que está diseñado para la gente que sufre. Y pregunto yo, ¿quiénes de los que están presentes no han sufrido alguna vez en su vida? No tienen que responderme. Yo creo que eso, la respuesta es más que obvia, ¿no? Si alguien aquí levantara la mano diciendo que nunca ha sufrido, bueno, estaríamos hablando de una persona que estaría secundando a Satanás en la mentira. O si es que no le ganó. Pudiéramos decir que incluso le ganó al diablo si alguien aquí pudiera levantar la mano diciendo que nunca ha sufrido. Entonces, como todos acá hemos sufrido, ¿verdad? Y podemos utilizar esto como una declaración proposicional del discurso. Como todos acá hemos sufrido, todos, absolutamente todos, entendemos entonces que este mensaje es para nosotros. Y no es solamente que hemos sufrido, es que estamos sufriendo. Es que la contingencia del dolor nunca se aparta de nosotros. Los problemas nunca se apartan de nosotros. Entonces vamos a ver cuál fue la crisis de este hombre. Vamos a entrar entonces a leer estos primeros 14 versículos del Salmo 73 que tienen mucho que decirnos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. Esa es la declaración inicial de su discurso. Pero luego en el segundo versículo dice algo que parece contradecir la manera metodológica con la que inicia este salmista. Porque dice que Dios es bueno, entra afirmando el hecho de que Dios es bueno, pero dice además de que es bueno para con la gente que tiene buen corazón o que tiene un corazón limpio. Pero en el segundo versículo dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Allí comienza el trauma de este hombre. Y entonces comienza a describir de aquí en adelante cuál fue la razón de ese trauma, por qué él estuvo a punto de caer, por qué estuvo a punto de deslizarse, por qué estuvo a punto de irse a las profundidades del abismo. Y bueno, comienza en el versículo 3 y vamos a ir viendo un poco lo que él tiene que decirnos acá. Dice en el versículo 3 de la siguiente manera: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos batallado en la vida con este problema? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos batallamos en la vida viendo cómo la injusticia, viendo cómo los muérganos y sinvergüenzas que transitan sobre esta vida les va bien? Y por el contrario, yo que trato de hacer las cosas lo mejor posible y me guardo para el Señor y trato de ir a la iglesia y de leer la Biblia y de ser lo más cristiano posible, me va todo al revés. Ahora, esta es una crisis que usted debe entender que ha acompañado al hombre desde sus inicios. Desde sus inicios. Por eso dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Ahora miren a la profundidad a la que cayó, o la profundidad en la que cayó este hombre de tan alto calibre espiritual. Llegó a sentir algo tan horroroso en términos de la espiritualidad cristiana como es la envidia. Y no cualquier envidia, porque hermano, existe una diferencia diametralmente opuesta y abismal entre envidiar a otro hermano
que hace las cosas muy bien para Dios, distinto a mí, a ya no envidiar a un hermano que hace las cosas bien para Dios, sino a un demonio. Porque básicamente este hombre a quien está envidiando es a los demonios. Porque el mundo, nosotros tenemos que entender, y esto es claro por las Escrituras, que el mundo está dominado por la fuerza de las tinieblas. La gente está endemoniada, sea por posesión o por manipulación externa, pero la gente está endemoniada, la gente de este mundo está endemoniada. El que no tiene a Dios, porque en el mundo, para el mundo existen solamente dos padres. La paternidad universal solamente la promueven dos seres. Uno es Dios y el otro es Satanás. El que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo entonces? Y esto no es ni un falso dilema, ni una falsa dicotomía, porque esto está claro dentro de la Escritura, que esos son los dos seres espirituales que gobiernan en el universo. Uno para bien y el otro para mal, así de sencillo. O sea que si yo no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Entonces, ¿a quién es quien está envidiando a Asaf en esta declaración dentro del Salmo? Está envidiando, hermano, a la vida demoníaca. No está envidiando a Martin Lloyd-Jones, no está envidiando a C.S. Lewis, no está envidiando a Francis Schaeffer, ni a John Stanley, ni a John Piper. No está envidiando a estos hombres. Son hombres que conocemos, tienen muy buen testimonio y tienen 40, 50 y 60 años de ministerio. Y han alcanzado las naciones y millones de personas han llegado a los pies de Cristo gracias a los ministerios de estos hombres. Este hombre no estaba envidiando a ninguno de estos personajes. Este hombre estaba envidiando a la maldad del mundo. Estaba envidiando la manera de conducirse de las personas que son hijas de Satanás. A esas eran las personas que él estaba envidiando. O sea, que no estaba envidiando a cualquier persona. Estaba envidiando a personas que no tenían ningún tipo de conexión, ni ningún tipo de vínculo con la verdad, ningún tipo de vínculo con la equidad. El versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, los tipos no andan preocupados como andamos muchas veces nosotros los cristianos, que a veces somos más nosotros los cristianos los que vivimos pensando en la muerte que la misma gente del mundo. Y le voy a dar una razón clara y básica de por qué estas cosas ocurren. ¿Saben por qué estas cosas ocurren? Porque la experiencia nos enseña, y la Biblia misma, con el Salmo que estamos leyendo, que el cristiano tiende a sufrir más que la persona del mundo. Y se agrava y se ahonda y se calienta más aún la crisis por el hecho de que, ¿cómo es que nosotros sufrimos más si somos los que estamos intentando hacer las cosas bien? Ahora, el mundo no piensa mucho en el tema de la muerte, no piensa mucho en estos temas porque el mundo vive en la vagabundería, vive en las pasiones, vive en las fiestas, en los derroches, en los excesos, y creen que la vida, porque su jicarita no le da para pensar más allá de eso, creen que la vida consiste en eso y que eso va a permanecer en un estado de condición eterna. Por eso ellos nunca se preocupan por andar pensando cuándo van a morir, porque todo el tiempo andan, dicen ellos, gozándose la vida. Porque todos los fines de semana me lo pego con los panas, porque todos los fines de semana me voy a hacer vagabunderías con mis amigos y mis amigas, etcétera, porque soy un hombre promiscuo y esta pobre mujer que está allá esperándome y hablándome y planchándome no sabe con cuántas mujeres le soy infiel a la semana. Ay, claro, eso por supuesto que llena el corazón del hombre impío de absoluta arrogancia, de absoluta soberbia, y cree que se las está comiendo, y cree que de hecho la vida consiste en vivir de esa manera. Creen que la vida consiste en llevar las cosas de esa forma. Por eso ellos no piensan mucho en la muerte. Por eso dice aquí que no tienen congojas por la muerte, o sea, no se entristecen, no andan complicándose la vida con pensar el hecho de cuándo va a ser el día que les va a llegar tener que partir de este mundo. Y dice después, pues su vigor está entero. Su vigor está entero, o sea que esta gente, por lo que está dejando ver el salmista acá, lo que quiere decir es que esta gente ni se enferma, muchachos. O sea, ni una gripecita le da a esta gente, ni siquiera se resfría. Y nosotros muchas veces vivimos más tirados en la cama con diferentes dolencias y complicaciones de nuestra vida, diferentes achaques que la misma gente del mundo que al parecer ni se enferman. Gente que parece ser que tiene una salud perfecta. Versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales.
no pasan trabajo como los otros mortales. Ahora, aquí hay una doble referencia, ¿no? Cuando él dice que no pasan trabajo como otros mortales, lo que está diciendo en contradicción por inferencia es que nosotros sí pasamos bastante trabajo. Eso es lo que está diciendo el salmista. O sea, ellos no pasan trabajo, pero ¿sabe quién sí pasa bastante trabajo? Nosotros. Nosotros sí pasamos muchísimo trabajo. Y todo lo que buscamos emprender en la vida, cualquier plan, cualquier proyecto que queremos emprender, no tienen idea el sufrimiento que implica, el dolor, el esfuerzo y tantas cosas que tiene que ponerle uno al asunto, la vida, el cuerpo, la mente, todos sus recursos. A veces tiene que incluso pagar altas facturas, como por ejemplo tener que enfermarse por andar estresándose tanto en la vida, por alcanzar diferentes metas que nosotros nos proponemos, ¿no? Parece ser que esta gente no tiene ese problema, porque dice que no pasan trabajo como los otros mortales. Los que sí pasan trabajo somos nosotros. Estas son las descripciones del salmista. No estamos diciendo que esta sea propiamente la realidad del asunto. Después, cuando entremos en las resoluciones y comencemos a ver más adelante en el Salmo, vamos a ver por qué este salmista estaba pensando de esta manera y cuál es la realidad realmente que se esconde detrás de toda esta aparente contradicción y paradoja. Esta paradoja de la prosperidad inmoral, porque así podemos nosotros titular esta enseñanza, la paradoja de la prosperidad inmoral. Como es que los inmorales prosperan, pero los que buscan llevar una vida justa son los que, por el contrario, tienen que llevar bastante palo en la vida y tienen que sufrir diferentes contingencias y diferentes situaciones muy complicadas. Ni son azotados como los demás hombres. O sea, esta gente hace lo que mejor le viene en gana hacer, rompe la ley cuantas veces la quiere romper, son delincuentes, delinquen a toda hora y ni siquiera hay un policía que les llame la atención. No hay ni siquiera un agente de tránsito que le llame la atención por haberse comido una luz roja. O sea, parece ser que pasan ileso ante cualquier situación aberrante que ellos hagan. No hay un árbitro nunca a su alrededor, y si lo hay se hace la vista gorda, que les llame la atención por hacer las cosas que están haciendo. No son azotados por absolutamente nadie. Versículo 6: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Y aquí entramos en una cosa bastante complicada, ¿no? Claro, esta es una conclusión muy lógica del salmista, luego de toda esta descripción que viene dando sobre esta gente que no les pasa nada malo, que todo les va bien a pesar de lo malo y lo injusto que son, que no se enferman, que nadie les llama la atención, que delinquen y no hay una ley que los pene, que no, permanecen y caminan en la vida todo el tiempo con impunidad absoluta, porque no hay un tribunal que impute los delitos que esta gente tiene. Por supuesto que la conclusión lógica, tal cual como acá el salmista lo dice, es que la soberbia los corona. Por tanto, la soberbia los corona. ¿Y quién no se vuelve soberbio cuando andas haciendo en la vida lo que mejor te parece y todo te sale bien y parece ser que no hay nadie que te pueda contradecir en la manera en cómo tú te estás conduciendo? ¿Cómo no sentir soberbia ante un escenario como este? ¿Cómo no sentir estos problemas? La corona de los soberbios se cubren de vestidos de violencia. Porque ya todos nosotros sabemos, esto es algo que no hace falta siquiera tener que dar una descripción o una explicación muy profunda. Ya todos nosotros sabemos que la gente del mundo por naturaleza es violenta. La gente del mundo es violenta, no solamente la gente del mundo. Dentro de la cristiandad, por supuesto, que también hay mucha gente violenta, ¿no? La violencia está en todos lados, en todas las religiones y en toda forma de filosofía y de pensamiento y de idea que el hombre pueda tener. Pero cuando hablamos del mundo estamos hablando de una obediencia o de más bien una violencia que es absolutamente depravada, ¿no? Depravada, una violencia que no tiene ningún tipo de reparos, que no tiene rienda, que no hay frenos para ese tipo de violencia y además que cometen los actos más inescrupulosos que nosotros podamos pensar en la vida. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura. Usted sabe que la imagen del hombre que tenía un estatus social acomodado en la Edad Media principalmente estaba directamente relacionado con la imagen de un hombre gordo. Para esos tiempos, quienes veían a una persona que estuviera gorda
eso era sinónimo de que el tipo estaba acomodado económicamente. Entonces aquí dice que los ojos se le saltan de gordura, ¿no? Los ojos se le saltan de gordura y nosotros normalmente siempre vemos, fíjense que uno siempre tiende, porque esto no es cuestión de la edad media y de ciertas eras atrás, todavía hoy día uno dice, cuando uno ve a una persona muy gorda, uno dice, este tipo está pasando de todo menos trabajo, ¿no? Porque con esos 200 kilos que carga encima, yo no creo que esté pasando hambre. Al menos hambre no está pasando. De repente quizás no lleguemos al punto de llevar el análisis al decir que el tipo está muy bien acomodado económicamente, pero por lo menos algo nos dice su apariencia física, y es que hambre no está pasando. Hambre no está pasando. Aunque pueden haber algunas excepciones, ¿no? Porque hay gente que conozco que está muy gordita y que sí pasan mucho trabajo y muchas penas en la vida, ¿no? No pasan trabajo como los demás. Dice, por tanto, sobre los coronas, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. O sea, los tipos no es que solamente logran los antojos de su corazón, el problema es que los logran incluso con creces. Esto se parece un poco a lo que dice la palabra, que Él nos dará más sobreabundantemente de lo que nosotros le pedimos. Así dice la palabra del Señor. Nosotros le pedimos un carro y de repente nos da 10, no nos dio 1, sino que nos dio 10. Claro, estoy muy evangélico de la prosperidad, ¿no? Estoy muy evangelio de la prosperidad. Ya sabemos que aquí no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Pero el Señor lo firma en su palabra, la Biblia afirma de que Él nos dará más sobreabundantemente de lo que nosotros le pedimos. Parece ser que esta regla también aplica, según lo que está analizando acá el salmista, para la gente impía, porque dice que logran con creces los deseos de su corazón. O sea, ellos se proponen una meta y se proponen, por ejemplo, no sé, alcanzar este año mi primera casa, y resulta que cierran el año obteniendo 3 o 4 casas. No fue una, sino que llegaron a obtener 3, 4 y 5 casas. O puede ser el caso de los carros, puede ser el caso de una cuenta bancaria, etc. Logran con creces los deseos de su corazón. Esto es seguramente un problema muy grande, ¿no? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, son gente burlona. Usted ve que la gente del mundo, y sobre todo, acuérdense que aquí está hablando de la gente del mundo, por supuesto, estamos claros de que estamos hablando de gente impía, pero estamos hablando de una gente impía que debemos tener presente que según la referencia que está haciendo el Salmo, estamos hablando de una persona impía que tiene una cierta condición económica, es decir, la condición económica que está describiendo acá el salmista es la de una persona burgués, es la de una persona opulenta, es de una persona que ostenta una serie de recursos ingentes que no cualquier persona nosotros sabemos que tiene, de manera que aquí está hablando de personas que tienen dinero. Por eso es que vemos que son gente, y usted puede observar que la gente que normalmente tiene dinero y si le pertenece al mundo, usted va a ver que es gente que se mofa de todo el mundo. Gente que anda todo el tiempo de burlona, anda menospreciando y discriminando a los que no tienen su mismo estatus social, y por eso existe una de las grandes gérmenes de la sociedad que se llama el clasismo. Porque ustedes saben que nosotros en la sociedad tenemos diferentes gérmenes, está el clasismo, está el esclavismo, la esclavitud, está también el racismo, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos gérmenes dentro de la sociedad que contaminan e intoxican la propia noción del hombre, ¿no? Enferman la mente del hombre, enferman el corazón del ser humano. Y esta gente es experta en precisamente ejercitarse en esta función de andar siendo siempre unos burlones, y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Bueno, esto es algo que a nosotros no nos debe extrañar para los que hemos tenido experiencias con este tipo de personas, y nosotros, bueno, sabemos que todo el mundo acá y todos los días tenemos que lidiar con este mundo tan pervertido y corrompido, y vemos que ciertamente la descripción que el salmista está haciendo es así. La gente que tiene dinero es de esa forma. Nosotros tenemos una manera muy propio de nuestra cultura de decir que son gente que tiende a ver a los demás por encima de los hombros, ¿no? Son gente que a veces cuando te hablan ni siquiera te miran la cara, porque parece ser que mirarle la cara a alguien que considero es inferior a mí sería como que rebajar mi estatus, ¿no? Y esto pudiéramos nosotros más o menos apreciar en la interpretación de estas cosas. Esto es lo que básicamente aquí podemos ver que está sufriendo el salmista. También dice, y aquí viene una parte muy seria, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, son gente que no tiene ningún tipo de reparo con ser blasfemas y con ser herejes.
y de hecho lo termina confirmando en el versículo 10 cuando dice, porque por eso Dios hará, en el versículo 9, en el 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Su boca contra el cielo es que hablan blasfemias en contra del Señor. Ya más atrás vimos en los versículos que decía, más adelante más bien, lo vamos a ver en el versículo 11, dice, por ejemplo, dicen, ¿cómo sabe Dios y qué hay conocimiento en el Altísimo? ¿Cómo es que Dios sabe las cosas? ¿Cómo es eso de que hay conocimiento en el Altísimo? O sea, una actitud absolutamente blasfema. Porque una de las características siempre que nosotros vamos a ver que concurre mucho en la gente que tiene cierto estatus económicos es de que su Dios es el dinero. Al convertirse el dinero en su Dios, ellos no ven la necesidad de buscar a un Dios verdadero, porque su Dios está en las riquezas, que es lo que la palabra llama el Dios Mamón. Al estar su Dios en las riquezas, ellos no tienen ningún tipo de necesidad de buscar algún tipo de entidad o ser trascendental que pueda ayudarles a vivir su vida. Y de hecho, si llegara alguien a acercarse y hablar de ese ser trascendental, lo único que harían es mofarse de él y hacer estas preguntas, ¿no? Que dice en el versículo 11, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Esas personas completamente y absolutamente blasfemas. Pero miren, terminando en la cláusula del versículo 9, dice, y su lengua se pasea por la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabe que por lo general este tipo de personas tienden a ser habladoras, ¿verdad que sí? Tienden a ser hechonas. Y una de las formas de hechonear bastante en su vida está precisamente en el verbo, en usar mucho la boca para decir cosas que según su percepción los magnifica a ellos y entierra a los que no son como ellos. Eso básicamente lo dijo, su boca, su lengua se pasea toda la tierra. Además, aquí también podemos inferir no solamente el hecho de que los tipos son bocones, o que este tipo de gente tiende a ser boconas porque creen que tienen a Dios agarrado por las barbas, porque aparecer toda la vida consiste simplemente en tener un buen estatus social. No solamente eso, sino que su lengua se pasea por la tierra. También podemos inferir el hecho acá de que está hablando de que son gente que le gusta darle a la lengua en el chisme. Le gusta darle a la lengua en el chisme. Y de hecho, este es un problema que la humanidad en términos generales tiende a tener. Porque ya usted sabe, la misma palabra lo afirma, que el miembro más pequeño del cuerpo, dice la lengua, pero es el que se jacta de las más grandes cosas. Y Dios entregó un poder a la lengua que es descomunal. O sea, nuestros dichos condicionan mucho de lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros proferimos, con lo que declaramos con nuestra boca, porque eso es lo que enseña siempre la palabra de Dios. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Miren ahora lo que dice en el versículo 10, esta cosa es tremenda y es espeluznante, ¿no? Miren lo que dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. O sea, el tipo entendió al revés lo que dice la palabra cuando afirma de que la riqueza de los impíos pasará a mano de los justos. Aquí dice al contrario, nosotros somos los que vamos a trabajar, nosotros, los buenos, los que estamos con el Señor, vamos a trabajar para ellos como esclavos. Seremos nosotros quienes seremos lesionados en nuestra dignidad humana por causa de estos hombres insubordinados totalmente a la presencia de Dios, insubordinados a su palabra, hombres que son totalmente antinómicos, que son completamente arbitrarios, que son completamente anárquicos a toda forma de ley, a toda forma de norma que pueda existir sobre la vida. Y este es uno de los grandes problemas. Por eso dice que incluso nosotros trabajaremos para ellos. Dice acá, extraeremos las aguas para esta gente arrogante, como que si fuera poco ya el autolaceramiento que se está dando el salmista. Termina diciendo acá que no solamente estos tipos son como son de malos y que yo tengo que sufrir lo que sufro, sino que para colmo yo tengo que trabajar para este tipo de gente. O sea, como que si ya la cosa no fuera suficiente con lo que hasta aquí se está describiendo. Y dice en el versículo 11, ya lo habíamos dicho, y dicen cómo sabe Dios, y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Ve? Gente que no tiene ningún tipo de reparos en hablar en contra de la divinidad, gente que no tiene ningún tipo de reparos en alzar su puño contra Dios y en ser absolutos blasfemos y herejes del Dios Todopoderoso. Versículo 12, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué les parece? O sea, los tipos se hacen ricos de la manera más fácil posible. O sea, ellos llegan a las riquezas
sin tener que esforzarse, sin tener que sudar una sola gotita, porque ni siquiera sudor, parece que estos tipos no tienen ni siquiera poros en la piel, porque ni sudan con lo que hacen. Porque es que claro, ¿cómo van a sudar si no se esfuerzan para nada? No se esfuerzan para alcanzar las cosas que desean o que han alcanzado de alguna manera, y alcanzan la riqueza de esa manera. Y dice versículo 13, y aquí donde viene uno de los grandes problemas, y es la razón que hace caer o que hace casi que caiga. Esto no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar para la próxima semana. Va a ser el objeto de nuestra enseñanza para la semana que viene, lo que él afirma en el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto esfuerzo en guardarme para el Señor? ¿Qué sentido ha tenido esto? Es lo que está diciendo el salmista. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, me he guardado en vano, he limpiado mi corazón, nada de esto ha tenido sentido, porque a fin de cuentas esta gente sigue siendo lo que es, unos arrogantes que tienen todo, que no les falta nada, que todo les va bien, que no hay ni un solo agente de tránsito que los amoneste por tragarse una luz roja, y por el contrario, aquí estoy yo, y miren lo que dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora, aquí está la segunda faceta de la crisis de este hombre. La segunda faceta. Porque la primera es observar que la maldad y que el impío prospera. Ese es su primer problema, ver que el impío prospera. Pero el segundo problema que él tiene, o no diría el segundo, estos son dos problemas que concurren simultáneamente en el tiempo. Solo que acá por cuestiones de escritura, de literatura, se tienen que escribir algunas cosas antes y otras después, sencillamente por la lógica de la escritura, ¿no? Pero dice aquí en el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Ese era el segundo problema de este hombre. O sea, estos que hacen lo que les da la gana, que hacen como mejor quieren, que llevan su vida como mejor les parece, que son ladrones, que son delincuentes, que son blasfemos, que son criticones, que son adúlteros, que son todo lo que nos podamos imaginar, hermano, en la vida, le va bien. Y yo, que me he guardado para el Señor, soy azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, como que la cerecita del pastel. O sea, porque está bien que los tipos prosperen, mientras yo también prospere. Porque la cosa sería muy distinta si así fueran las cosas, ¿no? La situación fuera muy distinta si de esa manera las cosas fueran. De que, bueno, sí, yo veo que esta gente prospera, yo veo que esta gente le va muy bien en todo lo que hace, pero a fin de cuentas, bueno, Dios se encargará de ellos, pero en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, a mí me va bien también, pues porque yo le sirvo al Señor y eso pues siempre es de alguna manera premiado por el Señor. De manera que esta crisis, y aquí terminamos la parte de todo lo que resume la crisis de Asaf, esta crisis es una crisis que no solamente sufre el salmista Asaf, no solamente sufre el salmista Asaf, y ahora es una crisis sumamente paradójica, porque ¿cómo es que el impío haciendo lo malo prospera y yo que me he guardado para él, que he limpiado mis vestidos y que he lavado mis manos, me azotan todas las mañanas y todas las mañanas sufro escarnios, tengo sufrimientos, dolores, problemas, etcétera? Incluso leí algunos de los comentaristas que decía que aquí posiblemente Asaf estaba introduciendo la posibilidad de que él estuviera hablando de que tenía algún tipo de enfermedad en el cuerpo, de que estuviera padeciendo por razón de algún tipo de problema dentro de su cuerpo. Dicen algunos comentaristas, claro, esto simplemente es especulativo porque no hay manera de confirmar eso por las escrituras, pero son especulaciones que caben dentro del texto, son especulaciones que no tienen nada de absurdo, ¿no? Ahora, es de esperar, porque esta es la contradicción, ¿no? Es de esperar que si yo hago lo bueno, tenga como consecuencias lo bueno. Y es de esperar, por supuesto, de manera contraria, que si yo hago lo malo y yo me conduzco de mala manera en la vida, me ocurran cosas malas. Y de hecho, aquí es donde viene el mayor problema, porque eso es lo que la Biblia afirma. Y si nosotros nos vamos a Deuteronomio 28, vamos a observar rápido. Mire lo que dice Deuteronomio 28 para que vea que no estamos relajando con esto. Deuteronomio 28 del 1 al 7. Los voy a leer rapidito solamente, no nos vamos a detener a analizar nada. Deuteronomios 28, ya, denme un segundo. Deuteronomios 28 del 1 al 7 dice lo siguiente.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serás en el bien del fruto de tu vientre, bendito será tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de las vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Miren cuáles son todas las bendiciones para el que cumple la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasó con Asaf? Por eso que estamos ante una paradoja, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos, sin irnos a la profundidad de los textos y a analizar la Biblia en todo su contexto, no inmediato, sino mediato, es decir, más amplio, qué es lo que nosotros podemos concluir con esto? Que la Biblia se está contradiciendo. Así es sencillo, porque miren lo que dice después. Esos son los frutos de los que hacen lo bueno, pero miren los frutos de los que hacen lo malo, del 15 al 20. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita tu canasta y tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldita tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. Y Jehová enviará sobre ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Ahora la palabra es clara, ¿no? El que escucha la voz de Dios y lo obedece será bendito en todas las áreas que dijeron aquí. Pero el que por el contrario omite e ignora las palabras de Dios y lleva su vida como mejor le parece, será no bendecido, sino será maldito. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿pero qué es lo que está pasando entonces en el Salmo 73? Porque un hombre que se ha guardado toda la vida se ha guardado para Dios con sumo cuidado y rigor y ha estado en el templo de la manera más santa posible, tiene que afrontar una crisis que aparentemente está presentando una contradicción dentro de los textos sagrados. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ahora, y otra cosa importante aquí es que este sufrimiento, y lo vamos a ver rápidamente en Jeremías 20, por ejemplo, no es un sufrimiento aislado en la Biblia. Este no es un sufrimiento aislado. ¿A qué me refiero que no es un sufrimiento, no es un caso o un evento aislado dentro de la Escritura? A que no fue solamente Asaf el que tuvo que afrontar esta crisis. Cualquiera pudiera decir, para resolver el problema y no tener que llegar a la conclusión de decir que la Biblia se está contradiciendo en este punto, lo que pudiéramos fácilmente suscribir como una conclusión para tratar de resolver el problema sería decir, por ejemplo, no, que lo que pasa es que Asaf en realidad era una pantalla. Y el tipo lo que estaba era drogado en el momento que escribió el Salmo 73, ¿no? O tenía algunos palos de más en el cuerpo y la mente ya no estaba funcionando de manera sobria. Eso es lo que pudiéramos concluir, ¿no? Parece ser. Pero si nosotros nos acercamos rápidamente a Jeremías 20, vamos a ver lo que este hombre nos va a decir. Jeremías, usted sabe que es conocido dentro de la teología, muy mal dicho eso, por cierto, como el profeta llorón. Así se le dice a Jeremías, el profeta llorón, porque fue un profeta, fue un varón de dolores, de sufrimiento. Pero miren lo que dice en el capítulo 20, Jeremías, versículos 7 y 9, del 7 al 9, dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Están escuchando eso? La palabra de Dios le ha sido para afrenta y escarnio. Pero ya va un momentico, ¿no se supone más bien que la palabra de Dios nos debe bendecir? ¿No se supone que lo coherente es decir acá
que si yo soy una persona que me conduzco bajo los preceptos de la palabra, es que deben cumplirse las promesas que Deuteronomio 28 del 1 al 7 nos dijo, que seríamos benditos en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Jeremías? ¿Cuál es el problema de Jeremías? ¿Cuál es el problema del salmista Asaf? Y miren lo que dice en el versículo 14. Bueno, terminamos el 9, dice el 9. Y dije, no me acordaré más de él. Miren lo que dice Jeremías. Aquí estamos ante la auténtica presencia de un hombre que estuvo a punto de presentarle la carta de renuncia a Dios. Miren lo que dice el versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El tipo estuvo a punto de meter la renuncia, pero su corazón no lo dejó. Su corazón no lo dejó. Ardía un fuego profundo en el corazón del hombre que no le permitió dar ese paso. Pero estamos hablando del profeta Jeremías, uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. No estamos hablando de cualquier loco de carretera. Estamos hablando de Jeremías, hermano. No se lo olvide, Jeremías. Sí, el grandioso Jeremías, el de las grandiosas profecías. De ese hombre estamos hablando, a punto de meter la renuncia, porque vio que la palabra de Dios, lejos de ayudarle en la vida, le fue objeto de afrenta y de escarnio. Eso es lo que dice Jeremías. Y nos vamos a Habacuc 1:3. Mire lo que dice Habacuc, para que vea que el problema, no tenemos unos problemas aislados. Habacuc, vamos a ver si lo consigo, porque parece que mi Biblia no tiene Habacuc. Habacuc 1, del 1 al 3. Mire lo que dice este profeta. La profecía que vio el profeta Habacuc. Inicia el libro. Estamos hablando del prólogo del libro que lleva por nombre la autoría propia de Habacuc. Mire lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo? O sea, miren la manera tan peculiar de este hombre iniciar un libro para Dios. Como les decía la semana pasada, hermanos, si yo voy a iniciar un libro de teología o de cualquier reflexión teológica o bíblica que yo vaya a hacer, como mínimo mis palabras iniciales, introductorias, y en mi prólogo estaría primeramente darle la gloria a Dios y agradecerle a Dios por sus bondades y todas estas cosas. Pero este hombre inicia de una manera sumamente peculiar que nos deja con los pelos parados. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ahora, ¿por qué he querido citar a todos estos profetas? Porque quiero que entendamos que el caso del salmista no es un caso aislado en la Escritura. Y podemos irnos aquí todo el día citando diferentes casos. Podemos hablar del caso de David, podemos hablar del varón de los mayores dolores de los dolores, Job, nada más y nada menos que de Job. Si hay algún varón de dolores en la Biblia, es ese hombre. Podemos hablar de los martirizantes y horrendos eventos que vivió el apóstol Pablo. Horrible, 4 veces encarcelado, 4 de sus cartas las escribió en las mazmorras frías y oscuras de los lugares donde lo apresaban. Un hombre que naufragó 2, 3 veces, no recuerdo. Lo picó una culebra y no se murió. Un hombre que tuvo que afrontar una cantidad de crisis horrendas. El mismo Moisés también fue un varón que tuvo que sufrir demasiado. El profeta Elías fue un profeta que incluso fue intimidado a tal punto por Jezabel que se fue a clavar en una cueva y allí se encerró, y tuvo que venir Eliseo a terminar la obra que él no pudo terminar con esta tipa. O sea, un montón de casos en la Escritura, y si nosotros vamos transitando libro por libro, estoy seguro que en cada uno de los 66 libros que contiene este sagrado texto nos vamos a dar cuenta de que no hay un solo de estos libros donde no haya una experiencia horrenda de sufrimiento de parte del pueblo de Dios, de parte de hombres y mujeres que obedecieron la palabra del Señor, de parte de hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor.
Hombres y mujeres que se entregaron a lo sumo para el Señor y sin embargo tuvieron que vivir todas estas crisis. Ya ni decir el caso de Jonás, que Jonás ya sabemos que es un caso de entre los casos, ¿no? Jonás quería que el Señor, al estilo mío hace unos cuantos años atrás, agarrara y descuartizara a todo el pueblo de Nínive, y el Señor le dijo, voy a predicar. No voy a predicar, chico. No voy a predicar, que se mueran todos, envíale fuego y matarlos a todos, porque eso es lo que yo quiero que pase allí. Y se sentó abajo de una matica y puso un paragüita sentado mirando hacia Nínive, esperando ver cómo Dios destruía Nínive, pero le salió el tiro por la culata al pobre Jonás. Sí, le andaba de playero en toda la orilla del Mediterráneo, sentado mirando hacia la ciudad, esperando ver la manifestación de Dios al estilo Sodoma y Gomorra, para que Dios destruyera y tirara un meteorito, no sé qué cosa, sobre esa ciudad. Pero también fue un varón que sufrió, porque el varón se estaba peleando internamente con la crisis, tenía una crisis muy tremenda, porque él decía, ¿cómo es que yo voy a ir a predicarle al pueblo que tanto daño le ha hecho a mi pueblo y a mi familia en particular? O sea, ¿cómo voy yo a predicarle? O sea, ¿cómo Dios me pide a mí que yo le vaya a predicar? Imagínense el problema moral y psicológico que tenía Jonás y que estaba atravesando en ese momento. Imagínense que usted, Dios le diga ahorita, acaba de tener el día de ayer el problema de los problemas más grandes de su vida con el vecino del frente. El tipo lo maldijo, le maldijo a su familia, le golpeó a uno de sus hijos. Imagínense la cosa más horrenda que una persona le puede hacer. Y que al otro día, o a las horas, peor todavía, venga el Señor y le diga, mire, quiero que vayas allá, le pidas perdón, y usted no le hizo nada, él fue el que le hizo a usted todo. Que le pidas perdón, le des la mano, lo abraces y le digas que yo lo amo, y encima tienes que predicarle mi palabra porque quiero que se convierta. ¿Cómo haría? ¿Cuál sería la actitud de usted? ¿Y cuál sería mi actitud? Seguramente todos nosotros actuaríamos en modo Jonás. A ver, aquí no nos vamos a estar engañando. Aquí no nos vamos a estar engañando. En lo que a mí concierne, el Señor tendría que tratar conmigo por unos cuantos días para yo hacer eso. No nos vamos a engañar. Aquí no nos venimos nosotros a estar cayendo a cuentos. Nosotros somos lo que somos y listo. Así de sencillo. Pero quién sabe cuántos días nos tomaría. A algunos les tomará más, a otros les tomará menos. De repente a mí me tome más que a todos ustedes juntos. No sé, solamente el Señor lo sabe. Pero es la realidad. Es la realidad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para hallar una resolución a esta crisis? Se está contradiciendo la palabra del Señor. Esa que nosotros, desde la protesta hacia la Iglesia Católica y desde la Reforma y los grandes y más brillantes y conspicuos hombres de la Reforma Protestante dijeron que era infalible e inerrante. ¿Cómo puedo apoyar yo la tesis de la infalibilidad de la palabra? Ahí está la palabra escrita, por si acaso. Creo que todavía está ahí, no sé si está escrita. La infalibilidad de la palabra y la inerrancia de la palabra. ¿Cómo puedo sostener yo esta doctrina cuando encaro a Deuteronomio 28 con la crisis de todos estos hombres que acabamos de mencionar? Quienes haciendo el bien recibían como recompensa males. ¿Cómo hago yo para reconciliar el texto en ese sentido? ¿De qué manera puedo yo trabajar? ¿Cuál es el problema que estaba asistiendo a estos hombres? ¿Cuál es el verdadero problema que estaba asistiendo a estos hombres? ¿Estaba el problema en la situación per se? ¿O el problema era de la sindéresis del hombre? Si usted quiere conocer esta respuesta, no se pierda la próxima enseñanza. Vamos a orar. Esa es la idea, ¿no?